saber cuáles son los requisitos generales de una demanda y cómo el principio de flexibilización abarca en la pretensión de alimentos, porque la pretensión de alimentos, ya lo hemos comentado anteriormente y hoy lo vamos a materializar, tiene ciertas flexibilizaciones. Tiene ciertas flexibilizaciones que el organismo o que el órgano jurisdiccional o que el sistema jurisdiccional le brinda al accionante. Vamos a ver cuáles son esas flexibilizaciones, cuáles son esas facilidades, cuáles son esas no formalidades que rigen en una pensión de alimentos. Pero la demanda en sí vamos a tratar de comentarla dentro de toda su estructura. Vamos a comentar qué es una demanda, cuáles son los tipos o cuáles son las características de una demanda, que abarca las pretensiones, y hay también, pues, vamos a hablar un poquito de la acumulación objetiva y de la acumulación subjetiva. No, de manera preliminar, la acumulación objetiva nos vamos a referir a las pretensiones y la acumulación subjetiva a los sujetos que intervienen en un proceso. Vamos a saber cuántos sujetos pueden intervenir en un proceso de alimentos, entre otras aristas adicionales. Para ello vamos a tratar, pues, de utilizar en este caso el material que se ha plasmado para esta quinta sesión y graficarlo en la pizarra como ya es de costumbre. Y para aquellas personas, pues, que están conectados en el Zoom, tienen esa facilidad de que ustedes puedan intervenir, de que puedan, pues, ser oídos y poder intercambiar algunas dudas, algunos conceptos, o de repente absolver sus preguntas de forma clara y concisa. Así que vamos a tratar de hacer esta clase de manera muy dinámica. Buenas noches, Milagros. Buenas noches, Liz. Vamos a iniciar y vamos a basarnos en esta primera gráfica. Esta primera gráfica nos habla, el temario académico, sesión 5, redacción de demanda de alimentos. Ya sabemos nosotros que alimentos abarca un conjunto de extremos, un conjunto de aspectos necesarios, primarios y secundarios para solventar, para salvaguardar la existencia del niño y del adolescente. Alimentos sirve para cubrir aquellas necesidades primarias, secundarias, relevantes en la vida de un niño, de un adolescente, o porque también de un adulto, porque ya hemos visto nosotros que alimentos abarca o le corresponde pedir alimentos a una persona hasta los 18 años de edad como regla general y como regla excepcional hasta los 28 años de edad. Por lo tanto, alimentos le corresponde al alimentista como tal. Y este alimentista tiene que solventar sus necesidades primarias, secundarias, y dentro de estas necesidades tenemos, por ejemplo, la alimentación propiamente dicha, tenemos la educación, tenemos la salud, la recreación, la asistencia psicológica, entre otros aspectos generales. Pero como esta clase está referida a la redacción de demanda, vamos a ver aquí vamos a ver aquí los aspectos generales de una demanda. Un poquito vamos a aplicar aquí el derecho procesal. El derecho procesal civil, claro está. A ver, cuando uno habla de una demanda, tranquilamente nuestra mente se tiene que situar a un documento físico, a un documento tangible, a un documento en el cual nosotros podemos tocar, un documento en el cual nosotros podemos visualizar. Ello es la demanda. La demanda es un documento. Pero esta demanda, al ser un documento, este documento pues es la materialización del derecho de acción. Por ello en el concepto que está aquí en la gráfica se dice que la demanda es ejercida por medio del derecho de acción, materializada a través de la demanda. Recuerdo que en la clase número 1 en la primera sesión de esta clase, hablamos que todos nosotros, por nuestra calidad de tal, tenemos derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.
Y este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva nos permitía a nosotros tener derecho de acción. Y este derecho de acción que está recapitulado en el artículo 2 del Código Procesal Civil nos indica pues que todos podemos recurrir al órgano jurisdiccional. Todos nosotros podemos poner a conocimiento del juez nuestro conflicto. Todos nosotros podemos recurrir al Poder Judicial para que resuelva nuestro conflicto de interés o nuestra incertidumbre jurídica. Y la pregunta consecuente era, oye, ok, tengo el derecho de acción, pero ¿cómo lo materializo? Y la respuesta clara era, lo materializas con la demanda, porque tu derecho de acción que te faculta a recurrir al juez, lo vas a hacer por medio de tu demanda. Por eso la demanda es la materialización del derecho de acción. Y esta demanda tiene ciertas características. Y para definir una demanda, pues existen muchos conceptos, existen muchas situaciones. Por ejemplo, yo puedo graficar a la demanda de repente con 3 características puntuales. Que la demanda es instrumental, que la demanda es simple o compleja, o que la demanda siempre va a estar sujeta a ley. 3 características determinantes. ¿Por qué es instrumental? ¿Por qué es simple o compleja? ¿Por qué está sujeta a ley? Ello lo vamos a ver ahora. Y justamente vamos a utilizar el aspecto de la diapositiva. A ver, como la clase de ahora es redactar una demanda, vamos a partir primero cuáles son las características de una demanda. ¿Cuáles son sus características? Características. Características de la demanda. Como punto número 1, yo estoy indicando que es instrumental. Punto número 1, yo indico que una demanda es instrumental. Vamos a verificar por qué yo le doy ese concepto. Como punto número 2, yo indico que una demanda puede ser simple o puede ser compleja. Y como punto número 3, dentro de una de las características, yo indico que la demanda está sujeta a ley. 3 características de las múltiples que pueden existir nos va a permitir a nosotros entender el significado práctico y teórico de una demanda como tal. Ojo que nos vamos a referir a la demanda. Esta característica rige para la demanda en cualquier materia. Llámese en materia civil, en materia contencioso administrativo, en materia laboral. Estas características son propias de una demanda indistintamente de su materia. Para ello, vamos a definir o desgregar por qué la demanda es instrumental. ¿Qué significa que una demanda sea instrumental? Quiere decir que la demanda depende de una circunstancia. Quiere decir que la demanda está actuando por obra de algo. Quiere decir que la demanda va a tener vida a consecuencia de algo. Y aquí, instrumental, ¿por qué es? Porque nosotros hemos comentado que todos nosotros, como persona, tenemos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Todos nosotros. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es un derecho de rango constitucional y es un derecho de rango procesal. ¿Ok? Siempre nosotros vamos a escuchar
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva tiene que ver con el derecho al acceso a la justicia, entre otros factores. Y este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es lo siguiente, que todos tenemos derecho a una protección por parte del Poder Judicial de manera eficaz. Derecho a la tutela. ¿Por qué tutela? Porque todos tenemos derecho a la protección jurisdiccional por parte del Poder Judicial efectiva de resolver nuestro conflicto de manera eficaz. De manera eficaz. Ahora, como este es un derecho que tenemos todos, este derecho trae consigo otro derecho. El derecho de acción que yo he venido comentándoles. Pero este derecho de acción es un derecho abstracto. Es un derecho abstracto. ¿Y qué quiere decir que es abstracto? Que nosotros no lo podemos ver, no lo podemos visualizar, pero yo sé que lo tengo. Yo sé que este derecho me corresponde por la calidad de ser humano que soy, pero no lo puedo palpar. Entonces, como este derecho de acción lo tenemos todos, aquí surge la otra figura, que justamente es la demanda. La demanda. Y la demanda ya no va a ser un derecho abstracto, sino la demanda va a ser, a diferencia del derecho de acción, su materialización. Su materialización. Algo concreto. Por ello se dice que la demanda es instrumental. ¿De qué es instrumental? La demanda es el instrumento del derecho de acción. Acá está, primera característica. Como la demanda es concreta, la demanda es el documento físico, justamente es la materialización del derecho abstracto, derecho de acción, que usted nos dice que tenemos todos. Esta es la secuencia. Primero, tutela jurisdiccional efectiva. Segundo, derecho de acción. Y 3, demanda. Demanda. ¿Ok? Y acá le podemos agregar un concepto más. Que la demanda solamente es el documento físico. La demanda es la cantidad de 20 folios, la cantidad de 10 folios, la cantidad de 50 folios que contiene la demanda y sus anexos. Pero esta demanda, ¿qué cosa va a contener? Esta demanda va a contener justamente mi pedido hacia el juez. ¿Qué es lo que yo le quiero pedir al juez? Obligación de dar suma de dinero. En este caso, por ejemplo, alimentos, aumento de alimentos, exoneración de alimentos, extinción de alimentos, prorrateo de una pensión de alimentos, cambio en la forma de prestar alimentos, entre otras pretensiones, desalojo, prescripción adquisitiva. Esta demanda contiene pretensiones. La pretensión es lo que yo le pido al juez. Señor juez, solicito como pretensión la prescripción adquisitiva de mi inmueble ubicado en tal lugar. Señor juez, solicito la obligación de dar suma de dinero por el monto de 10.000 soles. Solicito la pensión de alimentos por el monto de 800 soles. Recuerden, toda demanda contiene siempre pretensión. Y la demanda netamente es un documento físico. Por ello se dice que la demanda es instrumental. Repito, porque por medio de ella materializamos el derecho de acción. Toda esta parte, de repente teórica, hasta el momento, sí. Vayamos un poquito más. La demanda se dice como característica que puede ser simple o compleja. Y yo siempre les comento a ustedes que cuando yo comenzaba a hurgar en el mundo del derecho procesal, creía, sin ver aún el tema del litigio, que cuando una demanda era más difícil porque existían varias personas. O una demanda
que en la cual estaba sometida una persona jurídica era más difícil que una demanda sometida por una persona natural. Aspiraciones o conocimientos vagos sin necesidad, pues, de estar inmerso en el litigio. Pero una demanda es simple, no porque sea fácil o no. No porque yo sé que le voy a ganar a otra parte. No porque yo me siento ganador desde el inicio. Una demanda es simple o compleja por otras características. Ejemplo. Una demanda es simple, aquí, cuando solamente existe una persona, un demandante, versus un demandado. Y tranquilamente aquí solamente hay una pretensión. Esa es una demanda simple. Un demandante, un demandado y una sola pretensión. Simple porque no hay ninguna complejidad, ninguna cantidad de dos o más demandantes, ni dos o más demandados. No hay muchas pretensiones, solamente una. En cambio, vamos aquí al otro vértice. ¿Cuándo será una demanda compleja? Y aquí sí voy a comenzar a detallar la regla de una demanda compleja. Por ejemplo, cuando existe un demandante versus dos o más demandados. Un demandante versus dos o más demandados. O de repente van a existir aquí dos demandantes versus un demandado. O de repente puede que se suscite el caso que existan aquí dos o más demandantes versus dos o más demandados. ¿Qué es lo que yo estoy evidenciando? Cantidad de sujetos procesales. ¿Esto cómo se conoce? Esto se conoce como una acumulación subjetiva. Acumulación subjetiva. Y ya voy a entrar a detallar un poquito cómo se realiza una acumulación subjetiva, entre otras formas. Pero también puede que se dé el caso que existan dos o más demandantes versus dos o más demandados. ¿Y en qué radica la diferencia? Que aquí puede existir dos o más pretensiones. Y cuando existen dos o más pretensiones, estamos pues ante una acumulación objetiva. Estamos ante una acumulación objetiva. Miren la diferencia. Acumulación subjetiva cuando estamos refiriéndonos a la cantidad de sujetos, ya sea por demandantes o por demandados. Y acumulación objetiva cuando existen dos o más pretensiones en sí. Cuando existen dos o más pretensiones en sí, acumulación objetiva. Luego, cuando entremos a redactar la demanda, vamos a desagregar cuáles son las clases de acumulación objetiva, de acumulación originaria. Se desmembran varias circunstancias. Luego lo vamos a detallar. Hasta ahí creo que estamos hablando de una parte teórica y luego lo vamos a materializar. Y por otro lado, ¿qué quiere decir la característica que la demanda está sujeta a ley? Quiere decir que, por ejemplo, Paola, por ejemplo, Angélica,
María, Odalis, Abel, no sé, no veo a alguien más, Cristel, Aldo, quiere decir que ellos como abogados redactan de una forma distinta a mí. Yo como abogado redacto de una forma distinta a Edgar, o a Liz, o a Diana. Cada uno redacta de forma independiente, de forma indistinta, válido, pero eso no quiere decir que yo voy a omitir ciertas formalidades o que de repente la colega Marie o Jacqueline o Máximo pueda vulnerar ciertos artículos que establece la ley. Por lo tanto, esta característica que la demanda está sujeta a ley quiere decir que todos los abogados que redactamos demandas tienen que cumplir con las normas del 424, del 425 del Código Procesal Civil. Todos sin excepción alguna. Ahora, que la metodología sea distinta es otra cosa, pero todos debemos cumplir con ese marco legal, ¿ok? La demanda no está sujeta al libre albedrío del autor, sino está sumergida por ley. Ahora, esto como aspecto preliminar para determinar qué es una demanda. Ahora vayamos a la pretensión de alimentos en sí. Vayamos a la figura del alimento en sí. Comentamos desde sesiones anteriores, desde la primera sesión hasta la cuarta, que fue el día miércoles, que la demanda, que la pretensión de alimentos es aquella pretensión que rige el interés superior del niño y del adolescente. ¿Cómo es esto? Que la demanda de alimentos tiene ciertas circunstancias, ¿ok? Vamos a borrar esta característica de la demanda y ya vamos a entrar a tallar aquí a lo que es redactar una demanda. Vamos a entrar aquí a redactar una demanda. Vamos a imaginar que todo esto de aquí para la derecha es la hoja en la cual yo voy a redactar la demanda. Todo esto va a ser el gráfico para que nosotros aprendamos a cómo redactar una demanda en materia de alimentos. Perdón. A ver. Vamos a imaginar acá, vamos a hacer un recordaris de todo lo que nosotros hemos venido avanzando a lo largo de estas 4 sesiones. Cuando uno va a querer demandar alimentos, tienen que intervenir las siguientes partes. Primero, como regla general, la demanda le toca a todo acreedor alimentista hasta los 18 años. Hasta los 18 años. Pregunto, aquí, pregunta abierta para cualquiera. Si la regla general es que le corresponde una pensión de demanda al acreedor alimentista, si el ejemplo es que el acreedor alimentista tiene 17 años, ¿quién va a demandar aquí? ¿Quién va a demandar? ¿Él mismo demandará directamente a su padre? ¿O él va a demandar de repente confabulado con algún apoderado en sí?
este menor de 17 años tiene aún capacidad procesal o capacidad de ejercicio para demandar directamente hacia el obligado principal? La respuesta es no. Cuando la regla general te dice que el acreedor alimentista puede pedir pensión de alimentos hasta los 18 años, en este caso, sí o sí, tiene que existir un representante legal. Un representante legal. Y el representante legal será un apoderado. El representante legal será aquella persona que se le brindó poder por escritura pública. El representante legal será aquella persona que se le brindó un poder especial o un poder general. La respuesta es no. El representante legal siempre va a ser quien tiene o quien ejerce la tenencia de hecho o la tenencia de derecho. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿cuál es la diferencia de una tenencia de hecho con una tenencia de derecho? ¿En qué radica esta diferencia? ¿Cuál es el vértice principal de una tenencia de hecho o de una tenencia de derecho? Que la tenencia de hecho es aquella en la cual yo ejerzo este contacto directo con mi hijo o con mi hija sin necesidad de una sentencia, sin necesidad de un acta de conciliación. Simplemente por el acuerdo de nuestras partes. Hola Luis Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. O por otro lado, la tenencia de derecho quiere decir que yo ejerzo este contacto directo con mi hijo o con mi hija por medio de una sentencia, por medio de un acta de conciliación. La diferencia radica en si existe el documento o no, que me ampare a mí a ejercer una convivencia con mi hijo o con mi hija. Por eso, de hecho, tenencia es cuando no hay ningún documento, simplemente por acuerdo verbal quizá. Y tenencia de derecho, cuando existe un documento para yo convivir con mi hijo o con mi hija, ya sea una sentencia o un acta de conciliación. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la regla excepcional? Y recuerdan ustedes aquí el artículo 424 del Código Civil. Perdón, no es 424, sí. A ver. Vamos a ver si es que estamos en lo correcto. Correcto. Artículo 424. Subsistencia de la obligación alimentaria a hijos mayores de edad. Sí, es 424. Y en este caso, ¿qué nos dice este artículo 424? Oye, por si acaso, la pensión de alimentos le corresponde al acreedor alimentista hasta los 28 años. Hasta los 28 años. Y en este caso hacemos el mismo cuadro, pues, ¿no? Si va a demandar, ejemplo, si va a demandar una persona de 21 años, la pregunta era, ¿quién demanda por él? ¿Su representante legal? ¿Su apoderado? ¿Quién va a demandar por él? El mismo. ¿Su representante legal? ¿Perdón? No, doctor, porque ya tiene capacidad de ejercicio, tendría que demandarlo él. Claro, pero, o sea, ¿él puede demandar de manera directa u otra persona puede demandar también por él? Claro, cuando tiene alguna discapacidad, tendría que tener un representante. O sea, una discapacidad no física, sino, digamos, pues mental, ¿no? Y si no tiene ninguna discapacidad física o mental, ¿qué opinas Liz? Liz Quevedo, creo que también ahí alzó. Liz Quevedo Caicho. Si, Abel indica, puede tener una representación si es que tiene una discapacidad. Y si no tiene ninguna discapacidad, si es que es una persona como quien habla, como Abel, como Lelis, como Camilo, como Arturo. ¿Qué creen ustedes? Debe demandar directamente, doctor. Estefanía, a ver, no te escuché, Estefanía. Debe demandar directamente. Debe demandar directamente. Debe demandar directamente, ¿ya? Bajo ningún supuesto puede ser representado por otra persona.
¿Qué creen ustedes? ¿Bajo ningún supuesto? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Necesito su participación, a ver, para ver si es que estamos en la misma sintonía. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver, vamos a imaginar que esta persona de 21 años se encuentra al 100%. Vamos a imaginar que esta persona de 21 años quiere demandar ¿a quién? A su padre o a su madre. ¿Y qué pasa si esta persona de 21 años no quiere ver a su padre o a su madre en el juicio? ¿Qué haría? ¿Dejaría de demandar o puede ser representado por alguien? Doctor, buenas noches. ¿Puede ser representado por alguien mediante una carta poder? Shakira, ¿verdad? Sí. Sí. Mediante una carta poder. Ya, vamos a ver. Si es que esta persona de 21 años demanda mediante una carta poder, simple o confirma legalizada, Shakira. ¿Confirma legalizada? ¿Confirma legalizada? Ok, confirma legalizada. Y le da poder a Shakira, vamos a ver. Le da poder a Shakira. Y Shakira sería la demandante, ¿verdad? Tú serías la demandante en representación de este menor de 21 años, ¿correcto? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. Se presenta la demanda. Shakira, aparte de ser apoderada, es abogada, redacta correctamente la demanda, expone de forma clara, precisa, ordenada, como indica el artículo 424 del Código Procesal Civil. La pregunta sería, aquí, en este caso, el juez, ¿cómo va a calificar la demanda? ¿La admite? ¿La declara inadmisible? ¿O la declara improcedente? ¿Qué harían ustedes si son jueces? ¿Qué harían ustedes si son jueces? A ver, los escucho. ¿Qué harían? ¿Qué cree que harían? Anexa Shakira su poder con firmas legalizadas. Shakira estuviera legitimada para accionar en representación de esta persona de 21 años, con esta carta poder con firma legalizada. La respuesta es no. No. ¿Y por qué no? ¿Cuál será el meollo de esta respuesta que es no? Analicemos un poquito. Cuando ustedes quieran demandar, pueden hacerlo bajo dos formas. Y aquí, ojo, le estoy explicando aspectos procesales, que va a regir para alimentos, que va a regir para civil, para laboral, para contencioso. Cuando ustedes quieran demandar, pueden demandar por derecho propio, o sea, ustedes pueden demandar directamente a la parte contraria, firmando el escrito, o bajo una representación. Oye, yo estoy de viaje, o de repente estoy aquí, pero no quiero verlo en el juicio. Puedes ser tú mi apoderado, pero este poder que tú le des a una persona tiene que estar inscrito en los registros públicos, de modo tal que tú adjuntes la vigencia de poder actualizada, o de repente este poder fue por escritura pública, también vale. Pero la representación no puede ser simple. ¿Y cuándo es simple? Cuando es con firma legalizada o cuando es sin firma legalizada, una hojita simple. Por lo tanto, en este caso, ¿qué cosa va a hacer el juez? Si Shakira dice, señor juez, yo demando en representación de Luis, que tiene 21 años, soy su apoderada, adjunto la carta poder simple o la carta con firma legalizada, el juez al momento de calificar la demanda la admite, la declara inadmisible o la declara improcedente. Aquí lo que va a hacer el juez no lo va a admitir. Tampoco te la va a declarar improcedente,
te la va a declarar inadmisible. Oye, adjúntame tu poder como tal. Te doy 3, 4 días. Si tú no adjuntas el poder inscrito en los registros públicos o bajo una escritura pública, para ello el juez te va a dar un plazo, porque la inadmisibilidad, recuerden, la inadmisibilidad es cuando omites algún defecto de forma. Para el juez, omitiste adjuntar este anexo. Te va a dar un plazo para que tú subsanes. Si no cumples con subsanar en el plazo de ley, con el poder inscrito en los registros públicos o con la escritura pública, el juez va a rechazar tu demanda. ¿Por qué? Porque no estás legitimado para demandar en representación de alguien. ¿Se entiende la figura? Cuando ustedes quieran demandar, tienen que estar legitimados. Pueden demandar por derecho propio o en representación de alguien. Si es en representación de alguien, tienen que tener su poder inscrito en los registros públicos o por escritura pública como tal. Doctor, disculpe una pregunta. Hola. Entonces, el demandado podría plantear una excepción por falta de Legitimidad para obrar. Sí, ¿no? Porque, ¿Qué crees aquí? ¿Tú qué crees? Bueno, Bueno, resolvamos. Presenta la demanda Shakira. El juez le declara inadmisible. El demandado puede presentar una excepción. Bueno, a mi criterio podría ser para una excepción dilatoria, ¿no? Para que subsane y adjunte el poder bajo escritura pública o en registros públicos. Pero sígueme la secuencia. A ver, Shakira presenta la demanda. El juez le declara inadmisible. ¿El demandado puede interponer una excepción? No, porque todavía no ha sido notificado. Correcto, Jacqueline. Correcto. El caso era este. Yo demando, ¿no? El demandante demanda. El siguiente paso, ¿qué cosa es? La calificación de la demanda. Y la calificación tiene 3 vertientes. O la admites, o la declaras inadmisible, o la declaras improcedente. En el caso de nosotros, le declaró inadmisible y le dio el plazo de 3 días para que subsane. Aún el demandado, aún no lo notifican. Y si no lo notifican, no va a tener conocimiento el demandado que la demandante ha iniciado una demanda. Pero ¿qué pasaría si Shakira presenta esta demanda con copia simple y el juez pues se olvida de aplicar el derecho? Se olvida de aplicar el derecho y admite la demanda. Y cuando admite la demanda, ¿qué cosa? Le va a correr traslado al demandado para que conteste en el plazo de 5 días. Aquí, como demandado, lo llaman a ustedes como abogado para que ejerzan su defensa técnica. ¿Ustedes qué harían aquí? Van a ejercer su derecho de defensa, ¿verdad? Van a ejercer su derecho de defensa. ¿Y qué defensa van a ejercer? ¿Una defensa de fondo o una defensa de forma? ¿Qué realizarían aquí ante este caso hipotético? Bueno, en ese caso, doctor, ya sería la defensa de forma, ¿no? Para ya no responder cada una de los puntos de la demanda, que es la defensa de fondo. Claro. Ya no contestaría la demanda, ¿verdad? Claro, ya no, sino con la excepción ya, digamos, pues, le está al juez, ¿no? O respondiendo al juez, ¿no? El demandante ya no tiene legitimidad para obrar. ¿Alguien está de acuerdo con esa respuesta? Mi pregunta era, válido lo que dice el colega, ejerzo una excepción y ya no contesto la demanda. ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo con esa respuesta? Profesor, ¿Será válido? sería también contestar. A ver, Camilo André y creo iPhone, creo. No, igual él tiene que contestar. Igual él tiene que contestar para después esto. ¿Cómo, Camilo?
Camilo, creo que un usuario iPhone, creo que era una dama. ¿Qué creen ustedes? Sí, perdón. Plantea una... Sí, perdón. Disculpe. Sí, Camilo. Él igual tiene que contestar la demanda para poder defenderse. Porque pues si no la contesta, pues estaría declarándose como todo que está en orden, digámoslo así. Ok. ¿Alguien más? ¿Una opinión dirimente? ¿Alguien más que se incline? ¿Ejerce una defensa de forma, más no demando? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen? Y esto nos permite sacar los conocimientos que aprendimos en las clases pasadas. Les digo por qué. ¿Cuál era la naturaleza de un proceso de alimentos? Característica, naturaleza, no sé, cómo todas las podíamos conocer. Como un proceso célere, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que hablamos de la celeridad porque concentraba los actos procesales. Y para yo contestar la demanda, tengo 5 días. Y en 5 días también puedo plantear excepciones, puedo plantear tachas, puedo plantear oposiciones y puedo contestar la demanda. 5 días. Entonces, si yo tengo un plazo único para ejercer todo esto, ¿qué es lo que yo hago? No voy a ejercer una acción limitada. Presento una defensa de forma, que es una excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante. Señor juez, ojo, la persona que demanda no está legitimada para accionar contra mí, porque no tiene poderes o facultades suficientes. Una excepción dilatoria, porque el juez va a suspender el proceso hasta que la demandante pues se encuentre legitimada como tal. Pero a la par, como yo en un solo escrito, en el plazo de 5 días puedo ejercer todo esto, yo no dejaría de contestar, yo sí contesto. Y a la par, si quiero, planteo tachas. Y a la par, si quiero, planteo oposiciones. Ejerzo todos los actos procesales, porque este es un proceso que unifica actos y que en un solo escrito, bajo un único plazo, yo puedo ejercer todas mis defensas. A diferencia del proceso de conocimiento y abreviado, porque ahí, como son procesos más estructurados, como son procesos más largos, yo tengo pues 30 días para contestar la demanda en un proceso de conocimiento, tengo 10 días para presentar excepciones, entonces varía el plazo, varía. Pero aquí no, aprovechen que solamente tienen un plazo único y en un solo escrito planteen todas o todos los medios de defensa. ¿Ok? Profesor, y una consulta. Sí. El juzgado solamente me puede exigir la escritura pública del poder, o es que me puede exigir también la vigencia de poder, o los dos, o uno o los dos. Basta, si tú tienes la escritura pública, basta. ¿Por qué? Porque recuerda que la inscripción es facultativa. Entonces, si tú hiciste la escritura pública y tienes el testimonio de la escritura pública, preséntala y con ello tú puedes convalidar tu representación en representación, valga la redundancia, del demandante. Y si tienes la vigencia de poder, porque inscribiste de poder en los registros públicos, saca la vigencia de poder actualizada en un plazo menor de 3 meses y preséntalo como tal. Bajo esos supuestos, el juez te tiene que tener por apersonada con las facultades que se te ha brindado para participar en el juicio. Con carta poder simple, no, ni con firmas legalizadas, no. Gracias. Correcto. A ver, vamos a redactar ahora la demanda. Creo que con estas explicaciones ya venimos dando un panorama teórico y práctico de lo que puede suscitarse, pues, en un proceso de alimentos. Fernando. Y mi celular también, por favor. A ver, vamos a ver. Para nosotros aprender a redactar una demanda, primero tenemos que tener el código procesal en mano.
y tenemos que situarnos en el artículo 424 del Código Civil. 424 del Código Civil. No, 424, a ver. Del Código Procesal Civil, perdón. Acá está. Requisitos de la demanda. Bien, gracias. Perdón. Gracias. Ya, sí, porfa. Ya creo un poquito, no te preocupes. A ver, cuando uno quiere redactar una demanda, vamos a remitirnos al 424 del Código Procesal Civil. ¿Y qué te indica? Que los requisitos de la demanda se presenta por escrito y contendrá lo siguiente. El primero, la designación del juez ante quien se interpone. Pero antes de ello, siempre nosotros debemos poner acá, ojo, esto es un diseño como cada uno lo quiera manejar. Particularmente, yo suelo colocar aquí, expediente, como es una demanda nueva, lo pongo en blanco. Suelo colocar aquí, cuaderno principal. Suelo colocar aquí, la sumilla. Y en la sumilla pongo 2 puntos y coloco, interpongo demanda de pensión de alimentos, interpongo demanda de aumento de pensión de alimentos, disminución de alimentos, exoneración, prorrateo, cambio en la forma de prestar alimentos de acuerdo a la pretensión que ustedes quieran. Ejemplo, interpongo demanda de pensión de alimentos. Interpongo demanda de pensión de alimentos como tal. Perdón. Ahora, yo ya coloqué aquí la sumilla. Entonces, perdón, ya coloqué la sumilla. Ahora vamos a saber cómo desgregar. A mí lo que me interesa, chicos, aquí es que ustedes sepan la estructura de una demanda. La redacción ustedes la pueden realizar como quieran, pero hay que entender por qué llevan esta parte cada demanda. Y para ello, el inciso número 1 del 424 te indica la designación del juez ante quien se interpone. Pregunto, una demanda de alimentos, ¿quién es el juez competente? Aquí. ¿Quién es el juez competente? Juez de paz letrado. Juez de paz letrado. Ok, señor juez del juzgado. Sí, mi familia. Sí, mi familia. ¿Del juzgado qué cosa? Civil, Juzgado de familiar. paz letrado. Civil, Juzgado de familiar. paz letrado. Paz letrado, doctor. A ver, Eric, paz letrado. Ahí escuché civil. ¿Civil o paz letrado? No, civil no puede ser. Civil no puede ser. Paz letrado. Paz letrado. Vamos a imaginar de la Corte Superior de Justicia de Lima. Punto. ¿Por qué? Esta partecita de aquí y esto es cumplir con el artículo 424
Inciso 1. Oye, ¿y cómo tú logras eso? Por la competencia. ¿Y todos los jueces tienen competencia? Sí. ¿Todos los jueces tienen competencia? Sí. ¿O no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opción marco acá? ¿Todos los jueces tienen competencia? ¿Sí o no? Sí, doctor, todos tienen competencia, pero hay excepciones de acuerdo a la materia, no a la cuantía, Ya. Ya. En este caso, Ok. Depende de la... en este caso la competencia sí, pero pues depende también del territorio. Tiene competencia de acuerdo a su territorio. Ya. Acá Sion Sánchez, que está en la otra plataforma, indica todos tienen jurisdicción, indican ahí. Manuel ya nos indica depende del caso, doctor. Jauris indica no. Solange indica... Solange. Esto es jurisdicción. La competencia es otra cosa, indica Solange. ¿Ok? ¿Qué creen? ¿Qué marco? A ver. Aquellos que están en el Zoom los van a escuchar, aquellos que están en la otra plataforma. ¿Sí o no? ¿Todos los jueces tienen competencia? ¿Sí o no? No, doctor, como dicen los demás, todos los jueces tienen jurisdicción, mas no todos tienen competencia. Correcto. ¿Todos los jueces tienen competencia? Todos, no. Todos los jueces no son competentes. Oye, doctor, ¿cómo que no? Si todos los jueces imparten justicia. Un momentito. Todos. Por eso es bueno la redacción de la demanda que yo le voy a hacer aquí. No es que yo simplemente copie, oye, ¿cuál es la estructura? Sino es explicarle cada punto. Todos los jueces tienen jurisdicción. Pero no todos tienen competencia. Oye, ¿cómo así, ah? ¿Cómo así? ¿Todos los jueces tienen jurisdicción? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué es la jurisdicción? La jurisdicción es el poder, es el deber que el Estado le brinda a todos los jueces a resolver una controversia, a resolver un caso particular, a resolver una incertidumbre jurídica. Todos los jueces imparten justicia. Esto es jurisdicción. El poder, deber que le da al Estado de resolver una controversia. ¿Pero todos los jueces son competentes? No. ¿Por qué? Porque la competencia depende de qué. ¿De qué depende de que un juez sea competente? Primero, por la cuantía. Segundo, por la materia. Tercero, por el territorio. Cuarto, por el grado. Por el grado. Los cuatro criterios. Los cuatro criterios. Oye, ¿cuándo un juez es competente por la cuantía? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Cuántas vías procedimentales tenemos aquí en el Código Procesal Civil? ¿Cuáles son las vías procedimentales que regulan un proceso? Conocimiento, abreviado y sumarísimo. Proceso de conocimiento, proceso abreviado y proceso sumarísimo, ¿verdad? Ahí se ve, chicos, ¿se logra ver ahí? Sí, doctor. Sí, doctor. Listo. A ver, vamos a poner aquí al medio, ¿ya? Vamos a poner al medio mejor. Cuantía. Tenemos un proceso de conocimiento, tenemos un proceso abreviado y un proceso sumarísimo. El proceso de conocimiento por la cuantía, ¿cuándo se va a tramitar un proceso de conocimiento? En primer lugar, quien vela por un proceso de conocimiento son los jueces civiles. Solamente los jueces civiles. ¿Cuándo? Cuando su cuantía sean más de 1000 URP. ¿Y cuánto está la URP?
535, ¿verdad? 535 soles. Por lo tanto, cuando la pretensión económica supere los 535.000 soles, va a ser competente el juez civil a través de un proceso de conocimiento. Vamos por la otra vértice. En un proceso abreviado. En un proceso abreviado son competentes el juez de paz letrado y también los jueces civiles. ¿Y la pretensión económica de cuánto es? Cuando la pretensión es más de 100 hasta 1000 URP. ¿Cuánto es 100 URP? 53.500. ¿Cuánto es? 53.500. ¿Perdón? 53.500. 53.500 hasta 535.000. O sea, cuando ustedes quieran demandar 60.000 soles, se tramitan un proceso abreviado y vamos a ver si es que es para letrado o juez civil. Por otro lado, el proceso sumarísimo, por descarte, el proceso más corto, es cuando la pretensión es menos de 100 URP. Por lo tanto, menos de 53.500. Bajo esta óptica, ustedes están descifrando quién será el competente cuando una pretensión es por cuantía, es valorada en dinero. Tiene una pretensión bajo la naturaleza económica. ¿Ok? Ahora, el otro punto ya no es la cuantía, sino también puede ser por el grado. Cuando yo sé qué juez es competente por el grado. Y aquí me permite hacer prácticamente como una pirámide, pues, ¿no? Así como en derecho constitucional hablamos de la pirámide de Kelsen, aquí vamos a ser similar. ¿Quién está arriba? La Corte Suprema. ¿Quién le sigue? La Corte Superior. Luego, ¿quién le sigue? El juez especializado. Y por último, el juez de paz letrado. Oye, ¿qué juez es competente para alimentos? El primero, paz letrado. Oye, si quiero hacer una demanda de divorcio, ¿qué juez es competente? El juez especializado. Oye, si quiero interponer mi recurso de doble instancia, de pluralidad de instancia, ante un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ¿ante quién va a calificar, quién va a resolver mi recurso de apelación? La Corte Superior. Oye, si quiero ejercer mi recurso extraordinario de casación porque no se ha aplicado correctamente la norma o no se ha interpretado correctamente la norma, recurro a la Corte Suprema como tal. A la Corte Suprema. Otro aspecto de la competencia, aparte de la cuantía, el grado, tenemos el territorio. Pregunto, en pensión de alimentos, si el niño vive en Los Olivos y el padre vive en Villa Salvador, ¿qué juez de paz letrado es competente? ¿De Los Olivos o de Villa Salvador? De Los Olivos. De Los Olivos. ¿Por qué de Los Olivos? Porque vive el menor ahí, ¿verdad? Entonces, será competente el juez de paz letrado de Lima Norte. Lima Norte. Territorio. Voy a interponer ante el juez del domicilio del menor. Por otro lado, tenemos el juzgado, cuantía, grado, territorio. ¿Qué nos falta? Materia. ¿Y cómo yo sé qué juez es competente por su materia? Porque tenemos, pues, juez en materia laboral, juez en materia civil, juez en materia contencioso, administrativo, entre otros, ¿sí?
Chicos, esto son los rasgos de la competencia. Porque si ustedes leen el inciso número 1, la designación del juez ante quien se interpone la demanda, listo, pero no te dice nada más. Y la explicación de cómo yo sé quién es el juez competente es esta, ¿sí? Ya tenemos cumplido el inciso 1 del artículo 424. Y el inciso 2, el nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante y domicilio procesal electrónico, constituido por la casilla electrónica. Aquí pues yo voy a poner los datos del demandante. Su nombre completo, su DNI, su nombre completo. Voy a poner la casilla. ¿Cuál es el domicilio procesal de un abogado, chicos? Son dos. ¿Cuál es el domicilio procesal de un abogado? ¿Cuál es el domicilio procesal de un abogado? A casilla Su judicial. oficina y su A casilla, casilla su judicial. oficina y su casilla, doctor. Una casilla física y una casilla electrónica. La casilla física es la que, por ejemplo, yo tengo en el Colegio de Abogados de Lima. Casilla física. Y mi casilla electrónica todos la tenemos, es una otorgada de manera gratuita por el Poder Judicial. 939312 es mi casilla electrónica. Entonces, a mí me notifican los casos que yo llevo dentro de la corporación y los casos particulares que yo llevo, me notifican a mi casilla física y a mi casilla electrónica. Pregunta clave, a ver, procesal. Clave, procesal. A ver, demuéstrame, chicos. ¿Cuál es el plazo que rige? ¿Desde cuándo comienza a computarse el plazo de una notificación que llega a la casilla física? A partir del día siguiente. A partir del día siguiente de notificada. Correcto, Jesús. A partir del día siguiente. ¿Y la electrónica, Jesús? ¿O para todos? A partir del segundo día de ingresada a la casilla electrónica. Segundo día hábil. Segundo día hábil. A ver, hacemos el cálculo. Casilla electrónica. Si llegó el lunes 10, ¿cuándo surte efecto? El 11. El segundo día hábil. El 11. El segundo día hábil. El jueves. El 12. El 12. ¿Se entiende, no? Disculpará mi letra. Si llegó el lunes, ¿cuándo surte efecto en la casilla electrónica? Martes 11, miércoles 12, jueves 13, viernes 14. Miércoles 12. Participación. Miércoles 12. A ver, primero con Jesús, Miércoles A ver, 12. primero con Jesús, luego vamos con Camilo y luego vamos con Luis Carlos. A ver, Jesús. Jueves 13. Jueves 13, doctor. Jueves- El martes primero sería el primer día de ingresado, miércoles el segundo día y se computa a partir del jueves 13. Sería el tercer día. Ok. Jesús indica jueves 13. Listo, me dio la explicación. Camilo. Es el jueves 13, ya que son 2 días hábiles a partir del segundo día hábil, digámoslo así. Ya, ok. Luis. El 12, doctor. El 12, doctor. 12. 48 horas. Luis, 12. Fundamento, Luis. Es al segundo día hábil de notificado. ¿Esto en qué artículo está? 155-C del texto único ordenado de la ley orgánica Del Poder Judicial. del Poder Judicial. Artículo 155-C. Me corrigen si es C o D. C. Pero 155 es. Ese, doctor. Ese, ¿verdad? Ese, doctor. Correcto. Sí, correcto. Correcto. Ante estas circunstancias, les voy a dar la buena fe a todos los que han opinado aquí. 12 o 13. ¿Por qué? Porque se creía, pues, que era al segundo día. ¿Qué te dice el 155? Corre al segundo día de haber depositado en la casilla electrónica, ¿verdad? Si llegó el lunes, pensamiento rápido y lógico, tendría que vencer miércoles, ¿no? 1, 2. ¿No? Sí. Pero al segundo día, ¿cómo corre?
¿Desde cuándo comienza a surgir? Imagínate que el juez te dice, te doy un día para que cumplas. ¿Cuándo vence si es un día? Si llegó el lunes. El 14. El jueves. El 14. El jueves. Jueves uno y el 14 otros. ¿Ya? Si es el segundo día siguiente hábil de notificar a la casilla electrónica, ¿cuál sería el segundo día hábil? ¿Se cuenta el martes? ¿Se cuenta el martes? No, ¿verdad? Llegó el lunes. ¿Se cuenta el miércoles? No. ¿Cuál sería el siguiente día hábil? ¿Jueves o viernes? Jueves. 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 Jueves, ¿verdad? Porque es al día siguiente. Comienza a computarse al día hábil del segundo día notificado. Si llegó el lunes, martes no se cuenta, miércoles no se cuenta. Estos 2 días son los 2 días, ¿verdad? Al día siguiente hábil, el jueves correspondiente. Entonces, ¿qué es lo más idóneo? Esperar la notificación electrónica. La notificación electrónica. Ahora, ¿qué pasa si te llega la notificación electrónica hoy día lunes, ejemplo, y la cédula y te llega la notificación física el día miércoles? ¿Qué plazo agarras de la sentencia para apelar? Te llega hoy día la sentencia para la casilla electrónica, hoy viernes ya, imagínate, y el lunes te llega a tu domicilio, a tu casilla física. ¿Desde qué plazo computas para apelar? ¿Desde la electrónica o de la física? ¿Se me entendió? Repito. Desde el primer momento que tomé conocimiento, en este caso desde la electrónica, la sentencia debería de notificarse al domicilio físico, pero no a la casilla física. Pero si ya tomé conocimiento con la electrónica, bien puedo computar el plazo a partir de ahí. Sentencia llegó el lunes 10 y la sentencia física llegó el martes 11. ¿Qué le dice el 155-C? A ver, no sé si acá tengo el texto único ordenado de la ley de poder judicial. Sí lo tengo. La resolución surte efecto ya al día siguiente. Ya. La notificación electrónica, el 155-A, es un medio alternativo a la notificación por cédula. ¿Ok? Y el 155-E indica, sin perjuicio de la notificación electrónica, las siguientes resoluciones judiciales deben ser notificadas solo mediante cédulas, las que contienen el emplazamiento, la sentencia o el auto. Entonces, ¿cuál es la regla general? Que sea por física. ¿Y cuál es la alternativa? Que sea electrónica. Si me llega la electrónica el 10 y al día siguiente me llega la física, yo me puedo dar por notificado por la física y agarro un día más. Y tengo un día más para ejercer mi derecho de apelación. ¿Por qué? Porque la obligatoriedad es que notifiquen a la casilla física las sentencias, el auto admisorio, resoluciones importantes. Y la alternativa es que las demás resoluciones lleguen a la casilla electrónica. ¿Ok? Ténganlo en cuenta para aquellos que litigan, chicos. Para aquellos que litigan. Se dan un respiro más y ganan más tiempo. Doctor, entonces sería, Bien, sería resoluciones que resuelven algún pedido o el fondo, ¿no? ¿Cuál, perdón? La sentencia o los autos. Están resolviendo, están dando. Solamente por física estamos obligados a notificarte la sentencia o el auto que pone fin al proceso o las que contienen el emplazamiento de la demanda, su declaración de rebeldía y medida cautelar. 155-E. Las demás resoluciones pueden notificarse de manera alternativa mediante casilla electrónica. 155-E. Y avanzamos para no detenernos. A ver. ¿Qué más? 424.
Ya. 3. Nombre y dirección domiciliaria del representante o apoderado. En caso que este demandante tenga un apoderado, también colocar su nombre, su DNI, igual su correo electrónico, su número celular. El inciso 4, el nombre y dirección domiciliaria del demandado. Esto es sumamente importante. Cuando hagan su demanda, el demandado, sus generales. Dentro de sus generales, yo me refiero al lugar donde domicilia. ¿Por qué? Porque si no notificamos correctamente, vamos a estar con problemas de nulidad. Cuando el demandado se entere que ha sido demandado, valga la redundancia, a un domicilio que él no reside, puede plantear la nulidad y retrotraer todo lo actuado hasta que se le vuelva a emplazar. Por ello, pido que ustedes notifiquen correctamente al lugar donde él ha declarado en la RENIEC o a donde ustedes creen que él vive. Notifíquenlo a los dos lados, y paguen la cédula de notificación correspondiente. ¿Ok? 5. El petitorio que comprende la demanda. El petitorio. Aquí. El petitorio. Y el petitorio está referido a las pretensiones. Si es alimento, ¿cuál es la pretensión principal? Pensión de alimentos. Este sería la pretensión principal. ¿Puede haber aquí una pretensión accesoria o no? En una pensión de alimentos. ¿Puede haber una pretensión accesoria en alimentos? Sí. Sí. ¿Cuál? ¿Cuál? A ver. ¿Cuál, chicos? Sin miedo. De repente se me ocurre. Costas y costos. ¿No? Las costas y costos le corresponde efectuar a la parte vencida a favor de la parte que ha ganado el juicio. ¿Puede ser una pretensión accesoria? Sí. ¿Por qué? Porque se va a ejecutar las costas y costos siempre y cuando la demanda principal se ampare. Porque la pretensión accesoria depende de la suerte de la demanda principal. Si aquí se declaró fundada, también puede que declare fundada. Puede que se declare fundada. El petitorio, la pretensión. Los hechos en que se funda el petitorio. Aquí, los hechos. Y aquí yo les hago un paréntesis, que no es mejor demanda aquella que contiene 30 páginas. No es mejor demanda aquella que contiene 100 páginas. Aquí la demanda tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser ordenada. Porque el juez no conoce los hechos, chicos, como ustedes. Por ello, mientras más claros sean, mientras más precisos sean, el juez va a entender su pretensión, va a entender lo que le están pidiendo y obviamente va a fallar de manera más coherente. Y a estos fundamentos de hecho tienen que estar concatenados con los fundamentos jurídicos. Y aquí yo quiero hacer una precisión. Prohibido transcribir la norma, porque el juez sabe la norma más que ustedes, porque imparte justicia todos los días. Lo que ustedes tienen que hacer es, oye, este fundamento está amparado en esta norma, explico, señor juez, pido que le corresponda a mí, que me corresponda una pensión de alimentos a pesar de que yo tengo 21 años de edad. Porque vengo estudiando, señor juez, de manera exitosa. Esos son mis fundamentos de hecho. Porque jurídicamente, señor juez, el artículo 424 del Código Civil me establece y me faculta y me legitima a yo presentar una demanda contra mi obligado porque precisa que corresponde a alimentos hasta los 28 años de edad. Y yo, señor juez, tengo 21 años de edad y cumplo con los requisitos de dicho precepto legal. Soy soltero a la fecha y llevo estudios superiores. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí, chicos? Darle un soporte a mis fundamentos de hecho de manera jurídica. Porque si yo transcribo la norma, el juez la sabe de memoria. ¿Sí? ¿Qué más?
el monto del petitorio. El monto del petitorio. Si estamos hablando de alimentos, chicos, obviamente que va a existir un monto en el petitorio, sí o sí, 800 soles. Pero hay pretensiones, como por ejemplo, nulidad de acto jurídico, que no está sujeto a una pretensión económica. Y entonces, ustedes me preguntan, doctor, y cuando yo quiero demandar nulidad de acto jurídico, por ejemplo, que no tiene un monto económico, ¿coloco esto o no? Yo te voy a decir sí. ¿Y qué deberías poner aquí? Pones monto del petitorio y pones, esta pretensión es inapreciable en dinero. Oye, doctor, ¿pero para qué lo coloco si es irrelevante? Porque todos debemos cumplir con la estructura del 424 del Código Procesal Civil. Y si el Código Procesal Civil en su inciso 8 me indica monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse, ok, cumplo con poner monto del petitorio, y si no tiene una estimación patrimonial, colocaré inapreciable en dinero. Pero si es que sí tiene una estimación patrimonial como alimentos, como obligación de dar suma de dinero, como indemnización por daños y perjuicios, coloco el monto como tal. O de repente aquí pongo el porcentaje, 30% de las remuneraciones del obligado. ¿Qué más? Ofrecimiento de los medios probatorios. Y aquí yo tengo que poner los medios probatorios. Y aquí vamos a hacer otro preámbulo. No hay demanda si no hay pruebas. Porque yo no, o por más que oralice bonito, oralice bien y no tengo pruebas, no puedo demandar. Las pruebas son el soporte de los fundamentos de hecho y como consecuencia de los fundamentos jurídicos como tal. Recuerden, no hay demanda si no tengo medio de pruebas, porque por más que se admita la demanda y no tengo una prueba sólida, no tengo una prueba idónea, una prueba contundente, en la etapa decisiva, la sentencia va a ser declarada infundada por material probatorio. ¿Ok? Y cuando coloquen un medio probatorio, pongan lo siguiente. Por ejemplo, en alimentos, partida de nacimiento. El mérito de la partida de nacimiento. Yo coloco siempre así, coma, para probar que, dos puntos, el obligado y el demandante se logra acreditar el parentesco consanguíneo. Le doy la utilidad a mi medio probatorio. Adjunto los vouchers de depósitos para probar que vengo cumpliendo de manera mensual. Adjunto mi reporte de cuenta bancaria para probar que a la fecha el demandado no asume su obligación de pensión de alimentos. Le doy la utilidad. El juez quiere eso, que tú presentes tu prueba y le des su utilidad, le des su pertinencia. ¿Para qué va a coadyugar a tu pretensión? Y de acuerdo a esto el juez va a decir, ah, ok, esta prueba la admito, esta prueba la rechazo porque no es pertinente para nada. Por último, lo afirma del demandante o su representante o de su apoderado y la del abogado, la cual no será exigible en los procesos de alimentos. En procesos de alimentos, chicos, no es necesario la firma del abogado. No es necesario la firma del abogado. Tampoco es necesario pagar aranceles judiciales. Están eximidos y aquí rige el principio de flexibilización, tener la firma del abogado y pagar aranceles judiciales. Yo quiero que ustedes vean este cuadro, chicos, y me digan qué falta en esta demanda de alimentos. ¿Qué falta? ¿Qué faltaría aquí? ¿Qué faltaría? ¿Qué creen que faltaría? ¿Alguien advierte
lo que falta en esta demanda de alimentos? A ver, miren bien, tenemos la competencia, datos del demandante, del demandado, petitorio, hechos, fundamentos jurídicos, monte petitorio, medio probatorio, la firma del abogado que no es necesario, los aranceles que no es necesario. ¿Qué faltaría ahí? Vía procedimental. Vía procedimental. Ya, ok, vía procedimental. Asignación anticipada. A ver, vamos por ratito. Vamos a poner acá vía procedimental, ¿ya? A ver, vía procedimental. ¿Cuál será la vía procedimental correspondiente aquí? Como si es un menor de edad, como si es un menor de edad, sería proceso único. Juez de paz Ya, letrado. válido. Juez de paz letrado. La vía procedimental no es par letrado porque par letrado es el juez competente, la competencia. Ok, La vía procedimental es ¿qué proceso? Y ahí hubo una respuesta válida. Doctor, depende de qué. ¿Será un proceso único si es que es un menor de edad? Si es un mayor de edad, sería proceso de vía sumarísimo, ¿no? Claro. Y un proceso sumarísimo si es que es un mayor de edad. Muy válida sus respuestas. Depende de qué. Si es un menor de edad, proceso único. Y si es un mayor de edad, proceso sumarísimo. Me dijeron también que faltaban los anexos. Válido. Acá ya en desorden. Anexos. Anexos. Listo. ¿Qué más faltaría? Lo más importante, no sé si lo más importante, pero punto relevante en alimentos. El pedido de la asignación anticipada. Correcto. Correcto. Pero en algunos casos eso es de oficio. Pero colóquenlo, chicos. Colóquenlo. Porque estamos ahorita viendo cuál es la estructura ideal. ¿Cuál es la estructura ideal? Ok, sí, es de oficio porque prima el interés superior del niño y del adolescente, pero coloquémoslo nosotros. Coloquémoslo nosotros a efectos de tener los conocimientos básicos y de hacer una demanda completa. No te la van a declarar inadmisible porque el juez la puede hacer de oficio, pero coloquémosla. Pongo acá un primero troci y de manera separada digo, señor juez, solicito que me des o que me otorgues una asignación anticipada por el 20% o si quiere un monto fijo, 1.000 soles, hasta que se expida la sentencia. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hago en un otroci? Porque la asignación anticipada no es una pretensión principal ni accesoria, sino es una medida cautelar, es una medida temporal, pedido aparte de la pretensión principal. Por lo tanto, la pido de manera separada. Wow, hay va como 300 conectados ahí. ¿Sí? Bien. ¿Tienen alguna duda, chicos? Hemos tenido 5 sesiones con quien habla de aspectos generales de lo que es alimentos. A ver, iPhone ahí. Sí. ¿Está el iPhone? Sí. Quería hacer una pregunta general. Doctor. Sí. ¿No hay problema? Sí, a ver. En realidad quería hacer dos. Usted ha dicho que, en su explicación ha mencionado que la competencia para interponer este tipo de demandas es en donde estaría el menor, ¿no? Entonces, mi duda es, si es que el menor se encuentra en el extranjero, por ejemplo en España, y el demandado se encuentra acá en Perú, ¿cómo yo haría efectivo el cobro del pago de la pensión a favor de la menor? En ese caso, la competencia es facultativa. Artículo 26 o 24 del Código Procesal Civil, regla de la competencia. También puedes demandar ante el domicilio del demandado como tal. Si está en el extranjero el menor y el papá pues radica en Jesús María, demandarán ante el juzgado par letrado de Jesús María. Si vive en San Isidro de Los Olivos, par letrado de Los Olivos como tal. Y la última, doctor. Sí. ¿Podría explicar brevemente acerca del cómputo cuando se notifica la casilla electrónica, por favor? No me ha quedado tan claro. La casilla electrónica corre desde el segundo día, 155-C del texto único ordenado. Acá está, sin texto. La resolución judicial surte efecto desde el segundo día siguiente en que ingresa su notificación a la casilla electrónica. ¿Ok? Si te notifican hoy, surte efecto
mañana y pasado no, al día siguiente hábil. Te notifican hoy, lunes, el lunes sigue martes, sigue miércoles, sigue jueves, viernes. Hoy te notifican. Dice, la resolución judicial surte efecto desde el segundo día siguiente. Este es el primer día, este es el segundo día siguiente, ¿verdad? Aquí surte efecto. Desde el día jueves yo contabilizo. Desde el día jueves yo contabilizo. Desde el siguiente día hábil que pasa los 2 días. ¿Sí? Ya. Así es. Así es. Por eso, el jueves es el primer día. Por eso, el jueves es el primer día que Claro, contabilizo. jueves es el primer día que tú computabilizas el plazo correspondiente en adelante. Ya, doctor, muchísimas gracias. Ya, doctor, muchísimas gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? August. Hola, August. Doctor, buenas noches, disculpe la molestia. Doctor, buenas noches, disculpe la molestia. Una preguntita. En el caso que el menor ya creció, tiene 22 años, ¿ante qué juez es competente? Entiendo que ya no es par letrado. No, igual. Paz letrado, lo que varía aquí es la vía procedimental. Sumarísimo o proceso único. ¿Sí? Una cosa es la vía procedimental y otra cosa es la competencia del juez. Toda demanda de alimentos es ante paz letrado. Si es un menor de edad, proceso único, y si es un mayor de edad, proceso sumario. Kimberly. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Disculpe, quisiera hacer una consulta. No es propiamente de los alimentos, o sea, de la demanda como tal, como estamos viendo, pero sí está bastante ligada a los alimentos. Si bien nosotros, digamos, ¿no? En el caso de que patrocinemos a un menor, tenemos que formular la demanda como tal, pero en el caso de que patrocinemos al obligado alimentista, ¿hay alguna manera de solicitar propiamente de repente un control de los alimentos que viene a prestar? Porque imaginemos que en un caso el menor realmente no esté siendo pues beneficiado con esa pensión de alimentos, sino que de repente esté descuidado, no, que el obligado lo vea que no está pues en las condiciones en las que debería de entenderse que debe de estar porque está recibiendo una pensión de alimentos. Mira, en ese caso, Kimberly, ¿alimentos para qué es? Para solventar las necesidades primarias y secundarias, ¿verdad? Del alimentista. ¿Qué pasaría si tú te das cuenta que la representante legal, o sea, la madre o el padre que vive con el alimentista, que tiene la tenencia, de hecho o de derecho, no distribuye ese monto que tú le das como obligado para el alimentista? Quiere decir que lo está colocando en una situación de peligro, ¿verdad? ¿Y qué deberías hacer tú? Primero, lo que te expliqué aquí. Si no hay medios probatorios, no hay demanda. Tienes que presentar una demanda de revocación o de variación de tenencia. Porque está colocando a tu hijo en un estado de peligro, porque de repente no lo alimenta, de repente no lo lleva al colegio, de repente no lo viste, de repente no lo recrea. Entonces, pide la variación de la tenencia, teniendo pruebas como tal, que ese dinero ella no lo destina para tal lugar, que no la asiste, no la ha de comer, y consecuentemente o paralelamente o accesoriamente, pues si tú ejerces la tenencia mediante esa variación, ahora te corresponde a ti obtener una pensión y a la otra parte brindártela. ¿Ok? Claro, doctor. Entonces, ese sería la única mediante la tenencia. Claro. Pero la tenencia no la ve un juez de paz letrado, la ve sino ya un juez de familia. No, claro. ¿Cierto? Claro, ¿O me estoy válido. equivocando? Válido. La tenencia la realiza el juzgado especializado en familia. En familia, así es. Así es. Gracias, doctor, muy amable. Ahí me Gracias, doctor, muy amable. No te preocupes, Kimberly. Ahí me pregunta, César, ¿quiénes están exonerados de pagar tasas judiciales? En materia de alimentos, la demandante o el demandante. Ellos están exonerados, bajo el principio del interés superior del niño o adolescente, a no pagar tasas judiciales como ofrecimiento de pruebas y cédulas de notificación. Doctor, una pregunta. Doctor, una pregunta. En un proceso de tenencia se puede poner como pretensión digamos accesoria alimentos
Claro, en un proceso de tenencia que lo ve el juez de familia, puedes poner pretensión principal, tenencia, accesoria, alimentos, régimen de visita. Pero en un proceso de alimentos que lo ve el juez de par letrado, no puedes poner como pretensión accesoria tenencia. Ok, doctor, esa era mi pregunta. ¿Por qué? Porque si tú pones ante par letrado alimentos y tenencia, te va a declarar admitir la demanda sobre alimentos y referente a la pretensión de tenencia improcedente. Ok, doctor, muchas gracias. Listo. Chicos, un placer enorme volver a estar con ustedes, finalizar un curso más de tantos que particularmente he dictado en todo este año. No sé si será el último curso que dicto, no sé si me va a programar en diciembre, pero la verdad falta una clase más que ya es en el ámbito penal, lo van a ver con otro especialista, derecho penal. Ruth, ¿quiere decir algo ahí? No, doctor. Estoy enviando aplausos. Ok, gracias, Ruth. Pero, La verdad... profesor, ¿podría volver a dictar otro curso? ¿Qué curso, por lo De menos? civil o procesal ¿O civil. qué De cur- civil o procesal civil, ¿no? ¿Cómo qué temas, por lo menos? A ver, Helen ahí, Helen, Estefanía, Jesús, ¿quieren opinar? Doctor, sí, doctor, yo, Helen. Una consulta también tengo, ¿no? En el caso de que yo como padre quiera fijar una pensión para mi hijo, ¿cómo podría ser? O sea, la tenencia de hecho lo tiene la mamá, pero ella no me ha demandado ni nada, sino que no quisiera que más adelante ese monto suba o ella me pida más. ¿Cómo podría ser? Lo que puedes hacer es tú también te pones una demanda de alimentos y tú te comprometes a otorgarle a tu hijo una pensión como tal. Una pensión como tal. Y sí se puede, obviamente, si quieres formalizarlo, ¿no? Pero suscribe un acta de conciliación mejor. Invítala a conciliar y suscribe un acta de conciliación más rápido, más célere, para que fijen el monto de manera formal, pues, ¿no? Igual, y Helen, por más que tú fijes un acta de conciliación o una demanda, conforme vaya avanzando tu hijo, claro está que va a haber una demanda de aumento de alimentos, porque las necesidades van a crecer. Ok, pero en el término, cuando se judicialice, ¿tendría que ser una demanda de alimentos o propuesta de un monto? En el caso de que ella no quiera conciliar. Puedes poner una demanda de alimentos, sí, demanda de alimentos. Okay. Sí, fijación de demanda de alimentos. Muchas gracias. Luis Carlos, mi número de contacto, Luis Carlos, no te preocupes, Helen. Luis Carlos, me escribes a mi Instagram y escríbeme en mi Instagram y yo te voy a dar respuesta por ese medio. ¿Te parece? Aquellos que quieran, pues, tener una comunicación directa, no hay ningún problema, yo gustosos, y ya hay varias personas que me han escrito, yo los he ayudado, escriban a mi Instagram o a cualquiera de mis redes sociales y yo los atiendo. ¿Pero qué curso, chicos? ¿Medida cautelar quieren que dicte? Medida cautelar, dice. Doctor, yo primeramente felicitarlo por su excelente ponencia y me uno al pedido de la colega, ¿no? Que pide pues que usted dicte más clases porque lo hace muy interactiva, queda muy claro todos los temas, los puntos que usted toca. Nos gustaría que siga dictando estos temas de procesal civil y netamente civil, como sería pues derechos reales, contratos, ¿no? Correcto. Gracias, Abel, gracias. Ahí también Paula me pone que dicte procesal civil. La verdad, procesal civil es mi especialidad, chicos. Pero vamos a tratar ya, y Fernando imagino que va a canalizar esa información. De repente, no sé si cabe la posibilidad de hacer un curso, ya eso lo maneja Juris, pero podemos hacer de repente sesiones magistrales, ¿no, Fernando? Sesiones magistrales en determinados días. Igual, ustedes tienen acá el número de Juris y solicítenlo, escriban el número de Juris y soliciten los temas que ustedes quisieran para hacer un listado y hacer sesiones magistrales de medida cautelar, o de repente podemos hablar sobre derecho de sucesiones o sobre nulidad de acto jurídico, procesal civil, todos los títulos como tal. Sí, chicos, igual escriban el número de Juris, igual ya se va a canalizar la información, o yo mismo voy a proponer dictar sesiones como tal, y ustedes pues estén atentos a las plataformas principales de Juris, donde salen toda la publicación de los cursos que yo voy a dictar. ¿Sí? A lo largo de este año he dictado varios cursos. Es más, solamente estoy dictando para Juris, por un tema de compromiso con ellos. Solamente estoy dictando para Juris, así que vamos a ver si es que en lo que resta del mes o en el otro mes agendamos sesiones magistrales.
¿Sí? Igual, chicos, ¿quién me está ponderando? Yanela, creo. Ya no. Bien, chicos, entonces les agradezco a todos por su participación, gracias a todos por sus comentarios que estoy viendo, y ya nos volveremos a ver en una próxima clase que estoy seguro que será, voy a tratar de organizarme con Juris para dictar sesiones magistrales. Igual, cualquier duda me pueden escribir a mis plataformas y ahí pues se le filtra, o a las plataformas de Juris, ahí se le filtra la información. Gracias a todos, chicos, y yo me despido. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, Helen. Nos vemos. Chao, Ruth. Chao, chicos. Cuídense.